Estamos nuevamente con todos ustedes en este Tu Espacio desde Esperanza TV, recordándote que estamos transmitiendo desde el Foro 2 de GC Mueblerías. Estamos de verdad pues muy gratos en esta compañía, muy agradable tenerlos a ustedes, doctor. Gracias nuevamente. Y pues bueno, les vamos a comentar acerca de esta conducta del siguiente paso. Es acerca, como si tuvieran ustedes el ejemplo de un edificio. Tienes el edificio, pero para poder tú mirar el edificio, tuvo que haber un primer edificio. O primer piso. O primer piso. Perdón, sí, exacto. Tuvo que existir primero el primer paso, el primer edificio, para poder de ahí empezar a construir. Y entonces lo que usted dijo, lo que bien empieza, bien termina. Porque entonces tienes un fundamento, inclusive hasta para poder construir lo que es ese primer piso. Desde ahí también tú vas a definir qué tanto le vas a poner de cimiento, porque cuánto tú quieres construir, hasta dónde es tu límite, ¿no? Entonces eso se especifica en cuestión de los cimientos que estén muy bien arraigados. Sí, es verdad, la ilustración de un edificio nos ayuda a comprender lo que cada quien va a levantar, porque edificar, valga la redundancia con edificio, edificar tiene que ver con varios elementos. Lo primero es que para edificar tiene que haber, sí, un concepto adquirido primeramente de lo que se debe edificar. Entonces, para edificar se necesita visión. Eso lo voy a repetir porque lo mencioné ya en otra ocasión. Pero para edificar se necesita tener una visión. Pero para tener una claridad de la construcción, entonces la visión siempre será urgente tenerla. En otras palabras, levantar algo como un resultante final de una edificación requiere siempre una visión para poder clarificar el trabajo. Luego entonces ese trabajo necesita de una amplitud mayor para que esa forma de encauzar aquello tengas la revelación que te dice cómo hacerlo, la instrucción de cómo procesarlo, e igualmente tener una definición de cómo ves antes de terminar la obra que estás edificando. Entonces se suman 4 elementos: el elemento de la visión, el elemento del trabajo, el elemento de la revelación o instrucción y luego la obra, para que la edificación se tenga por entendido en el plano natural físico de una obra que se levanta, para entender, como decías, de esos cimientos que son fundamentales siempre, valga la redundancia, cimiento con fundamental. Entonces, en los ámbitos de nuestras formas de proceder, en la manera personal o en la manera de los distintos ámbitos, siempre eso será un requisito indispensable a tal extremo que no podemos obviar ningún paso, porque es imposible tener un resultado de una obra maestra, y me atrevo a decirlo así, obra maestra, donde todos nosotros tenemos una acción clara de participación en esa obra maestra. Si hablamos de la obra maestra de la familia, es una obra literalmente de perfecto acabado. ¿Cómo lo hacemos? Evidentemente podríamos entendernos fácil, porque ya sabemos que la familia es el núcleo principal de la sociedad. Y obviamente hablamos de que es un plan y diseño que no es en el orden humano, sino que procede de nuestra creación, es decir, de Dios mismo. Entonces, es un hecho que necesitamos enterarnos mejor, instruirnos mejor, capacitarnos mejor, pero para eso se necesitan esos 4 elementos que mencioné, que se los recuerdo: es la visión, es la construcción, es la revelación y es también el acabado de la obra. Entonces esa obra maestra levanta y proyecta un edificio extraordinario que se llama familia. Entonces vemos que estos ámbitos de lo que estamos hablando tienen que ver con las siguientes acciones que, como dijimos, la conducta del siguiente paso marcan lo que hay que hacer. Esto es inclusive para llevarlo a los distintos contextos, sean familiares, sean laborales, sean empresariales, sean gubernamentales. ¿Por qué? Porque todo esto marca la necesidad de que haya un concepto adquirido, que lo hacemos bajo el marco de la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? No es aquella impresión que tenemos de autoridad, de gente mandando a otros, e inclusive poniendo sistemas muy rígidos para que la gente proceda a hacer lo que se le ordena. Entonces, mira, por ejemplo, para ponerlo en los ámbitos más comunes de la relación diaria,
En los ámbitos más comunes vemos que casi siempre la persona que tiene a cargo un personal, o bien los que son a cargo de una familia, los padres por excelencia, le dicen a sus hijos, para ubicarnos primero en la parte familiar, le dicen a sus hijos: oye, hijo, te he dicho que no tienes que hacer las cosas de esa forma, tienes que hacerlo así, por favor, de ahora en adelante, así tienes que hacerlo. Y resulta que el hijo se queda admirado y dice: es que no quiero, es que no me da la gana, es que no me siento estimulado. Obviamente estoy parafraseando lo que un niño podría decir, en las distintas formas de conducta de un niño. Si es todavía más grande, ya como adolescente, donde los mismos adolescentes se atreven a retar a los padres en una forma totalmente de la insolencia de una personita que no tiene formación en ese sentido de su carácter. Es evidente entonces que hay una deformidad en el carácter de esa personita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los padres, por ejemplo? ¿Cuál fue el error de ese padre cuando le dio esa instrucción al hijo? Que le agregó la palabra por favor. Y yo le he dicho muchas veces a muchas personas: oigan, si usted es una persona posicionada en autoridad para llevar a otras personas a una misma conducta que sea entendida y también ejecutada, la expresión por favor es una opción para decidir en forma alternativa si lo hace o no lo hace, porque inclusive ya no raya en la obediencia. Pero si usted me da una orden, la orden necesita una ejecución por la obediencia. Eso implica que la expresión por favor debe ser quitada o debe dejarse en una forma para otra instancia cuando le das una orden a una persona. Una ilustración, por ejemplo, cuando das una orden, es decirle: oye, tienes que hacer esto y debes cumplirlo de esta manera. Estas son las instrucciones. No puedes hacerlo de otra forma. Punto. Ahí nunca dije nada, por favor, y obviamente no hay opciones y mucho menos alternativas. Entonces, una personita que recibe en una voz respetuosa y también en tono cortés, amable, entenderá que le están dando una orden. Mientras que usted le agrega un espacio con una simple expresión como decir por favor, eso está dejando a la persona la alternativa. ¿Y sabe qué pasa? Que como nosotros tenemos una situación de ambientación que influye en nuestros pensamientos, entonces cuando se dice por favor, lastimosamente la gente no tiene la disposición para hacer un favor muchas veces. Entonces el favor no siempre es orden, el favor es una petición de cortesía que alguien le solicita al otro. Entonces, por ejemplo, yo podría decir: oye, ¿podrías prender el abanico, por favor? Entonces la persona dice: con mucho gusto. O sencillamente: no quiero, porque le pediste un favor y el favor es: ¿se hace o no se hace? Pero en muchas instancias, cuando uno está dando instrucciones bajo el marco de la autoridad, entonces no puedes agregar alternativas. Por ejemplo, lo vemos muy claro en el ambiente laboral. Hay gente que entiende de lo que estoy hablando muy claramente, pero entonces usa sistemas o bien metodologías de la ambientación de la cortesía para dar las órdenes, de tal manera que la gente se vea estimulada a hacer lo que se está pidiendo que se haga. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué se extrae de esta idea? Sencillo. Que la autoridad transforma, no conforma. Y si eso lo entendemos, entonces avanzamos significativamente a donde todo lo que hagamos tiene el resultado sin tener que desgastarnos en tal extremo donde perdamos el buen temperamento, el buen carácter de nuestro humor y etcétera, etcétera, lo que se dé por ello. Entonces así es mejorar la productividad que nos toca a cada uno cuando estamos hablando de conductas indicadas que nos llevan a entender lo que significa visión para gobierno y gobierno basado en la visión. Entonces esto es elemento sustancial que en todos nuestros ambientes de los que estamos hablando, todos los ámbitos familiares, laborales, sociales, gubernamentales, necesitan de esta instrucción. Así es. Es como, por ejemplo, para construir este edificio, pues se necesita entonces acudir a lo que es un arquitecto
y tú plasmar tu idea y decirle, mira, es que mi idea es esta, yo quiero construir un edificio así y así, y él te va a dar precisamente pues el plano, te va a mostrar cuáles son las opciones de cómo debes edificar este edificio. Y yo creo que esto está muy marcado en la palabra misma, en la Biblia, donde Jesucristo lo menciona y lo dice. Bueno, ¿cómo compararé a un hombre sabio? Él está hablando, ¿dónde edificas? ¿Qué necesitas tener para poder edificar? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Ahí es donde él hace esta comparación tan hermosa y tan reveladora para nuestras vidas, porque precisamente es ahí donde se te infunde la visión y empiezas a tener un entendimiento más allá de lo humano. Así es, Silvia, qué bueno que nos hables de esa referencia, ¿verdad? Que es Jesucristo precisamente. El doctor también nos acaba de tocar un punto muy importante acerca de la autoridad, que es también liderazgo. Lo podríamos traducir al liderazgo. Así es. Que es importante. ¿Podríamos ser todos líderes? Sí, ¿verdad? En efecto. Entonces, estaríamos nosotros no nada más formando una familia de líderes, sino una nación próspera, una nación pues que va de menos siempre, pensando que podemos ir de más, ¿verdad, doctor? Sí, y esa referencia que no la tomemos siempre de aquella persona, de aquel famoso, de aquella persona que es cantante, porque ellos también necesitan de un referente. Ellos a lo mejor podrán, pues a lo mejor cantar muy bonito, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que ellos también necesitan de Dios. Bueno, y no se vayan, nosotros regresamos con ustedes después de este corte.